para aves. Ese es para aves. Perfecto. A esto se le llama canasta inversa. Me parece que es una de los sistemas más idóneos para cazar aves. Eh, Los si más lo hace comunes. bien, exacto. Si lo hace bien, le va a funcionar a la perfección. Es más, hay muchas de las ocasiones en las que no cae solamente una, sino dos aves, y ahí ya está súper ganado en ese sentido. Eh, Depende, lógico, el tamaño de la canasta, es el tamaño también del ave que puede llegar a caer. Ya si, por ejemplo, ya le cae una ave muy grande, extremadamente grande, pues lo más lógico es que esa canasta mucho no le va a servir, sino que lo único que va a hacer es dañarle absolutamente toda la trampa, y al otro día cuando vaya a revisar, pues va a tener un desorden, un reguero, pero no va a encontrar directamente el animal ahí. Este, Vamos a hablar entonces ahora del tema de la conservación. Perdón, ahí ven mi rostro horrible. Bueno, cuando hablamos de la conservación, estamos hablando de un proceso milenario, de hace miles de años, desde que el ser humano existe. Es más, hablamos que el refrigerador es un elemento de las nuevas generaciones, ¿sí? Por desgracia, estas nuevas generaciones y últimas generaciones que han venido vienen con muchas más comodidades. Yo quisiera saber o preguntarme si todo esto explota de un momento a otro, ¿qué pasaría con estas nuevas generaciones que están adaptadas solamente a la tecnología? ¿Vieron ustedes, por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando fue el apagón, no me acuerdo bien la fecha, pero eso es algo histórico, algo que queda para la vida de ellos, porque necesitan sí o sí de la energía eléctrica para poder subsistir. Es algo bastante bueno que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos en Latinoamérica, y es el hecho de que si se nos va la luz, pues como que, bueno, listo, está bien, se fue la luz, qué vaina. En cambio, de pronto para las situaciones en Estados Unidos y en otros países un poco más desarrollados, si no tienen un suministro eléctrico, se mueren, directamente se mueren. Eh, no, en mi caso creo que yo he podido sobrevivir sin suministro eléctrico, no sé, como 15 días más. Y estoy completamente seguro que hubiese podido pasar meses completos sin suministro eléctrico. O sea, como para la refrigeración, a eso me refiero. Y dentro, lógico, de lo que es el tema de suministro eléctrico, pues voy justamente a esto, al tema de refrigeración, al tema de conservación de la comida. Porque es que la refrigeración no es el único medio de la conservación de la comida. Hay muchos otros medios, hay muchos otros procesos con los cuales se puede llegar a parar lo que es la descomposición en este caso. Bien, los procesos lógicos de descomposición pueden aumentar o pueden disminuir, lógico, de acuerdo a el medio ambiente. Dentro de estos tenemos la humedad y la temperatura. Bien, la humedad es un proceso importantísimo dentro de todo lo que tiene que ver la descomposición, y el elemento animal o el elemento o el animal, o sea, ya sea de pronto una fruta, verdura, no sé, legumbre, hongo, lo que fuera, o un animal. Tenemos en cuenta el tiempo de sobrevida, que a lo que me refiero con el tiempo de sobrevida es el tiempo que el animal demora de pronto estando en un estado eh, de muerte, por así decirlo, el tiempo en el que se demora el pez en morir fuera del agua. A eso me refiero con el tiempo de sobrevida. ¿Bien? Y el tiempo de marchitado, que el tiempo de marchitado lógico es el tiempo en el que una planta, una vez sacada de su hábitat, de su lugar específico, demora para marchitarse completamente y para empezar con un proceso de descomposición. Recordemos y partamos de algo. Una vez que nosotros arranquemos directamente la fruta, la verdura o lo que fuera de su planta directamente o de la tierra, va a empezar el proceso de descomposición. Que se pueda demorar más o que se pueda demorar menos, eso ya depende de el resto de factores
completamente alternos que nosotros podemos encontrarnos. Bien, yo no sé si alguno de ustedes vio, por ejemplo, el mito de la pirámide. En el centro de una pirámide se deja la comida y se conserva más. Bueno, ¿cómo es que se llaman estos? Los, ay, cazadores de mitos, ahí si quieren me recuerdan más adelante, me recuerdan después, les voy a dejar el material. Hicieron justamente el tema de conservación de la comida debajo de una pirámide. ¿Por qué? Resulta y acontece que después de cientos de años que pusieron a los emperadores o a los reyes y todo esto de las zonas del Medio Oriente, dentro de las pirámides se dieron cuenta que estaban justamente debajo de la punta, ¿bien? A una distancia específica. Todo esto, ustedes saben que a este tipo de reyes y emperadores se metían con todo, hasta habían algunos, no me acuerdo cuál, fue el que metieron con todo y criados a su tumba. Y ahí los dejaron metidos y ahí murieron. Entonces a ellos los metían con todo, con oro, con frutas, con no sé qué, porque se consideraba que ellos iban a necesitar todos estos elementos para llegar al más allá, ¿sí? Y lógico, por ser reyes, necesitaban de todos estos elementos para llegar allá, inclusive hasta a sus vasallos, ¿sí? A su servidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Después de mucho tiempo y después de muchos años, de cientos de años, abren estas tumbas y se dan cuenta que inclusive el momento y la conservación de muchos de estos elementos todavía aún existe, por ejemplo, ¿sí? Vinos que después de cientos de años todavía se encuentran conservados. Lógico, yo la verdad no recomendaría pues tomarse un traguito de ese vino, no sé qué vaya a pasar, pero eso está escrito y eso está, o sea, lo pueden mirar, eso está completamente documentado, como todo este sistema, todo este proceso de pronto de la pirámide, supuestamente genera un proceso de conservación. Algunos inferían de pronto en la refrigeración, otros inferían en que era una energía específica que lo que daba era como esa posibilidad de que el proceso de putrefacción y todo esto no generara tanto, no fuera tan rápido en los alimentos. Entonces, justamente por eso se pudo ver que hoy en día se pueden encontrar todavía después de mucho tiempo, ¿vale? Bueno, dentro de todo esto, las técnicas de conservación de la comida las podemos encontrar directamente, así como ustedes pueden ver, encontramos carne conservada. Hay diferentes estudios que demuestran que la carne conservada, cuando se encuentra mal conservada, puede llegar a ser un elemento carcinógeno, ¿bien? O sea que puede producir cáncer. Por eso, los nutricionistas y la mayoría de los médicos en general recomiendan no comer algunos tipos de embutidos específicamente, o en general los embutidos. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir cuál es el proceso del embutido? De acuerdo a lo que ustedes ven acá, ¿cuál sería la técnica de conservación de los embutidos? O las técnicas de conservación de los embutidos. Mírenlo ustedes y fíjense cuáles son las técnicas de conservación más comunes para los embutidos. Que sí, Uno querido. creería que es el ahumado, la salazón, El ahumado. sí, Ajá. salazón en el caso del charque, por ejemplo. Bien, sí. Pero de los embutidos, una salchicha, por ejemplo. ¿Cuál sería el proceso de qué? De conservación. Una salchicha.
y el envasado al vacío, porque igual, Puede de igual ser. manera, si corta la cadena de frío, se funde la salchicha. Bien, sí, es uno de los procesos de conservación. Recordemos que lo que son salchicha, jamón, salchichón, salchicha, chorizo cantímpalo, ese tipo de chorizos así, cuando están en un estado de conservación, como el que nosotros encontramos en un supermercado, ya llevan un proceso, una cantidad de procesos, son muchísimos. Partamos del primero, partamos de la cocción, que bueno, acá no está, eh, pasa directamente por otro que es la pasteurización. Cuando hablamos de la pasteurización estaríamos hablando de 150 grados de temperatura, se le llama golpe o choque de calor, ¿sí? Que lo que hace es matar una gran cantidad de bacterias y de parásitos que se encuentran dentro de la carne. Bien, entonces ya tenemos cocinado, pasteurizado. Ahora vamos a pasar directamente a la salazón. Bien, entonces, ¿qué hacen con la salazón? Le invierten una gran cantidad de sal, ¿sí? Que el sal contiene un elemento específico, un conservante impresionante. ¿Cuál creen ustedes que es el conservante que tiene la sal? Se encuentra dentro de las proteínas del ser humano. ¿Cómo? Piénsenlo, piénsenlo. Para desarrollar, eh, para desarrollar el tema de las salchichas, le echan una gran cantidad de sal, ¿sí? Esa salazón. ¿Cuál es el principal elemento en la sal para poderlo conservar? Que nos permite conservar. Sodio, yodo, potasio, calcio. Se encuentra en las proteínas para el ser humano. Creería que el yodo, porque cuando compramos el paquetito de sal dice sal iodada para consumo humano. Yodada. Uh-huh. No, No, no. no me El acuerdo. sodio. El sodio. Sodio, sodio. El sodio es el principal elemento de la sal para utilizarlo como elemento conservador o como un conservante. Bien. Entonces, ¿qué hacen? La salazón lo utilizan por medio de otros elementos como vinagre y como agua en general, ¿sí? Y empiezan a mezclar toda la carne con estos elementos, ¿sí? Y ya después viene un proceso que es el proceso de empaquetado al vacío y finalmente en la cadena de frío, que si se rompe la cadena de frío puede llegar a generar de pronto algún daño. Imagínense el proceso que tiene una salchicha para poderse conservar y para poder tener un mes o 2 meses y hasta 3 meses para su consumición. Partamos entonces, cocción, pasteurización, salazón, vacío y frío. Tiene, creo que 5, conté, para poderse conservar una sola comida. Entonces, dentro de todos esos procesos, lo más lógico es que la desnaturalización de alguno de esos puede llegar a cambiar o a generar algún daño directamente en el ser humano. Tengamos en cuenta, lógico, a la hora de comer mucha salchicha y toda esa cuestión. ¿Vale? Ahora, entonces vamos a hablar de cada uno de estos y los vamos a ir sacando a medida que vamos hablándolos. El frío, dentro de la supervivencia, ¿cómo lo podríamos conseguir? Usted, en Corrientes, ¿qué temperatura estamos en este momento, actualmente? Más o menos, díganme ustedes. Marisa, Pedro, Lorena.
Sí, qué profe, ya temperatura le están digo, corriendo? estoy mirando el termómetro que tengo acá en mi sala. En Cacatí estamos con, dentro de la casa, por supuesto, 22 grados. Acá 22 afuera grados. está Está un un ambiente horno ya. bastante rico. Claro, sí, me imagino. Me imagino que deben estar sobre casi los 30 grados, más o menos. Sí, fácilmente, y sí, a las 2 de la tarde alcanzamos tranquilamente los sí, 34, 35 grados. Acá estamos en 32 en Gracias. Capital. Sí, bastante, está lindo. Sí, sí, salgan a broncearse ahora. Bueno, aquí nosotros estamos más o menos dentro de los 23, 25 grados. No tengo el termómetro acá, pero más o menos estoy abajo del palo de sol, así que más o menos les podría decir que estamos más o menos a eso. 22, 23 graditos. Entonces, bueno, en Cacatí se fue la luz. En este momento, Marisa, ¿cómo le haces para tener la carne que tienes en la heladera en constante frío? Sin necesidad de hielo ni nada de eso. O sea, se te fue el hielo, no tienes heladera, no tienes nada. ¿Qué haces? En general, como yo vivo sola, no tengo demasiadas cosas en mi heladera, profe, pero cuando lo tengo carne, por ejemplo, porque justamente están sucediendo muchos cortes de luz, cocino la carne para que se conserve. Por lo menos Bien, le doy un genial. hervor, ¿sí? Y no tengo demasiado porque como casi no consumo carne de vaca, más me Bien. manejo con pescado o paté, cosas enlatadas, que hago mal en consumir cosas enlatadas, pero no tengo otra manera de conseguir, por ejemplo, pescado que me encanta, conseguir un hígado en la carnicería para poder hacer un paté casero, por ejemplo. Pero Ujú. el frío que pueda tener mi heladera, trato en lo posible de no abrir tanto la puerta de la heladera para que no se fugue el poco frío que pueda tener ahí para si es que tengo algo para conservar. Claro, entiendo. Bueno, ¿y cómo le Ahora hay hacían otra los cosa. abuelos? Papá usaba Sí, mucho, por dime. ejemplo, íbamos de camping los fines de semana y él llevaba, como Ujú. tenía carpintería, llevaba el aserrín, la viruta de la madera, hacía un pozo y entre la viruta y el aserrín ponía las bolsas de hielo o bebida o lo que tenga para conservar. Llevaba Ajá. los pedazos de hielo y lo ponía entre la viruta de la madera y por supuesto lo tapaba con un nylon, una carpa. Y así teníamos las cosas conservadas 2 o 3 días, porque nos íbamos los viernes a la tarde y el domingo a la noche estábamos de vuelta. Ujú. Pero yo veía que de esa manera él hacía su forma, o sea, las cosas para conservar, ¿no es cierto? Lo que era todo para la cocina. Exactamente, bien. A eso es lo que voy. A no utilizar de pronto ningún elemento de refrigeración tecnológico. ¿Qué otro? ¿De qué otra forma podríamos decir que se podría llegar a generar refrigeración? Uno más común, uno muy común, que mis abuelos inclusive hacían cuando estaban de pronto, cuando querían tener algo frío y poderlo consumir, en la finca había un arroyo, ¿sí? Entonces en el arroyo llegaban y guardaban las cosas en bolsas plásticas o en algún tipo de nylon cerrado y lo guardaban y lo metían directamente en el arroyo, agarrado a un palito. Entonces, no es que el arroyo le vaya, o sea, no es que vaya a tener mucha temperatura bajo cero, pero sí va a estar en una temperatura fresca, más fresca que la temperatura ambiente. Entonces, de esa forma, lo más seguro era que le iba a preservar por lo menos un tiempo más eh, la comida. Hay otros procesos, por ejemplo, de refrigeración. Los indígenas utilizaban cuevas, cavernas, para refrigerar algunos elementos, para que, por ejemplo, o para parar los procesos de fermentación, ya sea, por ejemplo, de la chicha, del guarapo o de las eh, bebidas comunes que ellos utilizaban fermentadas. Acordémonos que, por ejemplo, la chicha, el guarapo y
no me acuerdo qué otras más, son a base, se pueden hacer a base de maíz, a base de arroz, cereal específicamente, con alguna esencia, con agua, se permite, lógico, y ahí voy al tema de la fermentación, se permite que la bacteria actúe, ¿sí? Con una humedad específica, simplemente es taparlo y permitir que esas bacterias aeróbicas permitan, gracias al proceso de aire, fermentar, ¿sí? Entre más tiempo pase, pues más fermentado va a estar el elemento. Depende, lógico, hasta cierto punto de fermentación puede llegar o no a ser nocivo para la persona. Comúnmente los procesos de fermentación mucho no hacen daño a la persona o a un ser humano, dependiendo la edad y dependiendo de pronto también la mucosa intestinal que esta persona puede llegar a tener. ¿Bien? Porque hay muchas ocasiones en las que la fermentación por su bacteria puede llegar a generar algún daño en algunas personas. Es más, hay algunos lácteos que se pueden utilizar o que se utilizan fermentados y después bajo una cadena de frío para su consumición natural. Uno de ellos es, ¿cuál? Un lácteo que se fermente y que después se ponga en la cadena de frío para su consumición. Ustedes saben que la leche es íntegra, o sea, la leche se puede utilizar para todo. Una leche se corta y fácilmente usted puede hacer un queso. Una leche se daña y fácilmente puede hacer una mantequilla. Una leche se daña y las abuelas hacían de todo con leche. Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa de mi abuela y mi abuela tenía infinidad de cosas porque había ordeñado la vaca el fin de semana. Entonces, o el fin de semana no, porque las vacas se ordeñan todos los días, pero el fin de semana esa leche le quedaba prácticamente para ella, entonces hacía infinidad de cosas. Pero bueno, fermentación. La leche se utiliza pasteurizada, fermentada, con salazón no. En vinagre también se le pone o con ácido de limón para hacer el queso. Pero bueno, esas son técnicas como tal de utilizar la leche. Pero bueno, para la fermentación estaríamos hablando que el yogur necesita fermentación, ¿sí? Necesita unos días, un tiempo de fermentación. Se permite que la bacteria actúe durante X cantidad de tiempo, más o menos unas 4, 5 a 8 horas máximo. Ya después de eso, directamente el yogur se pasa a una cadena de frío y de ahí no se saca para que la bacteria deje de realizar este proceso aeróbico de fermentación. Hay algunas bacterias que son aeróbicas, o sea, que necesitan del aire, y hay otras que son completamente anaeróbicas, que no necesitan un proceso del aire para poder generar algún proceso. ¿Bien? Y esas también se encuentran dentro de los lácteos, tanto las aeróbicas como las anaeróbicas. Algunas de estas bacterias anaeróbicas, cuando llegan directamente a nuestro sistema digestivo, son bacterias benignas, ¿sí? Entonces, ayudan con el proceso inclusive de la digestión, ¿vale? Cuando hablamos de la salazón, díganme ustedes, un proceso de salazón más conocido. Ahí lo vieron inclusive en una foto. Es el proceso de conservación más reconocido de todos. El charque. El charque. Exactamente. Bueno, explícanos más o menos en qué consiste el proceso del charque. Y bueno, se lonjea la carne y Sí. se lo pone en un lugar fresco, seco, para que la sal se encargue de deshidratar esa carne. Y bueno, cuando más se deshidrata, depende de la cantidad de sal que le ponga, también tiene que ver mucho la temperatura ambiente. Se consigue el charque. Tiene todo un proceso que dura bastante tiempo, por eso digo, depende de la humedad ambiente y de factores que sean aceptables, ¿no es cierto? No se hace en cualquier momento del año, tiene su temporada. Ajá, exacto. Es como el jamón serrano. El jamón serrano se hace en una temporada específica.
el jamón crudo, el ibérico específicamente. Y se tiene un tiempo de maduración específico a una temperatura específica durante un tiempo específico, porque todo esto, lógico, se está trabajando con los microorganismos, que son los que uno conservan y otro cocinan, entre comillas, todo todo lo que es las comidas. Inclusive, aquí faltó uno, pero no sabría cómo llamarlo, y es con el limón. La cocción por medio del limón, también. Pero bueno, entonces, justamente ahí tenemos el zarca, ahí tenemos una variedad impresionante de comidas que se pueden hacer por medio de la técnica de la salazón, que permite la conserva de específicamente carnes, ¿sí? Gracias justamente a que la sal lo que hace es deshidratar, gracias a Marisa por eso, lo que hacen es el proceso de deshidratación y por otra parte, gracias a la cantidad de sal que contiene sodio, permite, lógico, un proceso de conservación. Ahora, gracias a hierbas y las plantas, también hace una técnica milenaria, por ejemplo, es el utilizar algunos tipos de plantas, específicamente como laurel y tomillo, para laurel, tomillo y otros adicionales, para las conservaciones de algunas carnes, ¿sí? Y especialmente el pescado. Hay otros tipos de pescado que se pueden inclusive dejar en Rusia, por ejemplo, se tienen muy en cuenta este tipo de cosas, por ejemplo, entre la primavera y el verano, algunos tipos específicos de plantas que se dan, no sé no sé leer en ruso, entonces por eso nunca entendí qué tipo de planta es, que lo que hacen es, le sacan los pétalos directamente, dejan el pescado, lo dejan en unas vasijas especiales, le sacan los pétalos, meten los pétalos en esos peces y lo dejan que se quede ahí, ¿sí? Supuestamente los pétalos lo que hacen es un proceso de conservación gracias a una bacteria que tiene como tal. No sé cómo sea, pero como les digo, en el mundo existe una cantidad y una variedad impresionante. La India, por ejemplo, es uno de los países que también tiene unos procesos de conservación milenarios. Bien, por medio de la deshidratación, hoy en día encontramos deshidratadores ya directamente, elementos, planchas, que lo que hacen es colaborar con un proceso de deshidratación. ¿Cómo funciona? Muy simple, es una plancha que se eleva a X grados de temperatura. Se eleva más o menos entre los 80 y los 120 grados de temperatura. Ustedes saben que el punto de ebullición del agua es de 100 grados. Bien, entonces por eso, entre los 80 y los 120, ¿sí? Los 80, para que lo que empieza a hacer es evaporar el agua, o sea, calentarla para un proceso de evaporación, y una vez que se evapora completamente, lo que se hace es elevar un poco más la temperatura, o que se eleva automáticamente la temperatura sobre los 120 grados, y termina por deshidratar, por sacar absolutamente toda el agua. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es necesario sacar el agua de una fruta para que se conserve? Porque el agua le pudre, le termina pudriendo más Claro, rápido. el agua, exactamente, ustedes saben que el agua, no solamente por su proceso vital, es necesario, imprescindible para los seres vivos, eh, también colabora con el proceso de putrefacción o de pudrición en un elemento, ¿sí? Entonces, por lógica, es necesario sacar absolutamente toda el agua de ese elemento para que se mantenga. Bien, la deshidratación ya, ahora el ahumado que es muy reconocido también, especialmente dentro de los procesos de la supervivencia, se reconoce específicamente el ahumado como, denme un segundito, se corta la carne, se deja directamente, ahí estaba mirando la hora, se corta la carne, se deja que la carne se ahume, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa directamente con el ahumado? Lo que pasa con el ahumado es que entra dióxido de carbono
en algunas partículas como tal o en algunos espacios, lo que hace es mata algunas de las bacterias, adicionando también un sabor específico, un sabor característico del humo, ¿sí? Por ejemplo, algunos chorizos específicamente, que me encanta, por ejemplo, el proceso de ahumado que tiene, el chorizo cantímpalo. Yo soy encantado del chorizo candilero, casi no, pero el chorizo cantímpalo me encanta porque tiene un sabor ahumado especial, ¿sí? Lo lindo de este proceso de ahumado es que, bueno, tampoco deja que se acerquen moscas, mosquitos y otros insectos a la carne, no solamente a consumirla, sino a poner huevos, que si un insecto pone huevos en una carne o algo así, ya directamente está echada a perder, si no se consume rápido y si no tiene un proceso de cocción. Y lo lindo, como les estaba diciendo, del proceso del ahumado es que de acuerdo, lógico, al tipo de madera que se utilice para el ahumado, de ese mismo gusto va a quedar directamente. Si es un ahumado con madera roble, perfectamente va a quedar con un gusto diferente. Si se utiliza con un cedro, también es completamente diferente el gusto. Y asimismo, inclusive, yo creo que ustedes más que nadie, los argentinos lo saben, que existen yuyos que se utilizan para ponerlos en el asado. No sé si Pedro utilice alguna de esas técnicas de pronto para el asadito, que me encantaría si las hiciera, de poner alguna hierbita específica en el carbón antes de servir o durante el proceso de cocción para que agarre ese buen sabor y el buen aroma de la hierba que se está quemando o de la madera que se está quemando. Ahora vamos a pasar al aceite. Díganme ustedes una sola forma de conservación de comida con aceite que ustedes conozcan. El escabeche. El escabeche, perfecto. De palometa, de conejo, de liebre. De lo que quiera se puede hacer escabeche. Me encanta el escabeche de lengua. Ah, sí, acá le dicen lengua a la vinagreta. Lengua a la vinagreta o el escabeche, la lengua en escabeche me parece espectacular, me parece deliciosa. Otro escabeche que me gustó también y que me encantó son las aceitunas negras al escabeche, son espectaculares, me encantaron. Y otro, también muy reconocido, con aceite. Nadie. Ahí está, les digo, enlatado. ¿El qué, profe? Enlatado. Ah, sí, sí. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de enlatados porque a veces vamos a la góndola y nos prendemos por la primera lata que encontramos. Y hay que ver si no está abollada, si no está golpeada, porque al estar golpeada una lata, estar abollada, estoy rompiendo esa lámina que tiene por dentro que hace que conserve el alimento y empiece a liberar bacterias. A veces ponen todas las latas abolladas, ponen en el frente todo el producto para que se venda más rápido, porque saben de que al estar abollada no se debe vender. Ah, mira. Bueno, esos son procesos logísticos. Sí, no, sí, así es, profe. Y a veces ponen en oferta las que están abolladas. Ponga cuidado en la góndola. A veces están en oferta esas latas o son las primeras que ponen para que el que viene se prenda por la primera lata que encuentra. Claro, sí, La abollada tiene descuento. Llévese la abollada y llévese un descuento. Y un parásito de paso. Una buena bacteria. Una buena intoxicación. Bueno, enlatado, por ejemplo, lo podemos encontrar el atún. ¿Sí? Podemos encontrar algunos tipos de carnes también enlatadas podemos encontrar directamente en aceite, ¿sí? El atún comúnmente hay algunos que le van a decir a usted si viene en aceite
o viene con agua, o viene en agua y en aceite, o viene con otro tipo de cosas, pero comúnmente el aceite se utiliza también para eso. ¿Por qué aceite? ¿Qué hace el aceite? ¿Qué dirían ustedes que puede llegar a ser el aceite en un proceso de conservación? Lo primero que debemos tener en cuenta es que todo lo conservado en aceite debe estar previamente preparado. O sea, se le tuvo que haber realizado por lo menos una cocción, un proceso de pasteurización para que se pueda llegar a poner en aceite, ¿sí? Lo que pasa directamente con el aceite es que al ser más grueso o más pesado que el agua, va a evitar que las bacterias se sigan moviendo y sigan generando el proceso de ya sea fermentación, pudrición o lo que fuera. Comúnmente la pudrición siempre empieza por medio de la fermentación. ¿Vale? Bueno, ahora la mermelada. Comúnmente la mermelada es utilizada para todo lo que son frutos, ¿sí? No conozco ninguna mermelada de hongo y la verdad no la quiero probar. Pero, como les digo, es gracias o por medio de los frutos que se utiliza. El material que más se utiliza para lo que es hacer mermeladas, que eso es un proceso que también conocen las abuelas de antaño, de hace muchísimos años, es ponerle una buena cantidad de azúcar, ya que el azúcar también al ser industrializada contiene conservantes, ¿sí? Recordemos que el azúcar viene de una planta que se llama la caña y que por ser un elemento natural también puede llegar a descomponerse, pero el azúcar, al ser industrializada, al tener un proceso de pasteurización y algunos procesos químicos, llega también a ser justamente un elemento conservante, ¿vale? Entonces, gracias justamente a eso, tanto a la sal como al azúcar, se pueden realizar buenas mermeladas que se pueden llegar a conservar. Lo bueno o lo mejor de la mermelada es que se conserve siempre que se pueda conservar en un estado frío. Como ustedes se dan cuenta, las mermeladas como tal, o especialmente al vacío, como ustedes se dan cuenta, las mermeladas no necesitan una estantería fría para ser mostradas o una góndola fría para ser mostradas al público para ser vendidas, ¿sí? Ya que su estado lógico de un empaquetado o un guardado al vacío, lo que le permite es una durabilidad bastante larga, ¿bien? Eso es lo bueno de las mermeladas. Ahora, el vacío. El vacío se puede utilizar perfectamente sin ningún problema gracias a una máquina. Bien, eso es uno de los procesos industrializados de conservación que más se conocen hoy en día. Carnes por cantidades hemos podido encontrar y podemos saber justamente que se encuentran en un proceso de vacío, en un empaquetado. Algunos de los embutidos también, como las salchichas, jamones y otro tipo de embutidos, también los podemos encontrar por un proceso al vacío. Es muy simple, se saca directamente el aire y se deja completamente sellado el elemento. ¿Esto qué hace? Pues evita que las bacterias aeróbicas generen un proceso de pudrición. Por un lado eso. Por otro, tengamos en cuenta que la mayoría de las cosas que se empaquetan al vacío es porque son elementos que se pueden dañar fácilmente, entonces necesitan no solamente este proceso de guardado al vacío, sino que también la conservación por medio de el frío, ¿vale? Y por último tenemos la pasteurización, como la pasteurización, ya les dije, es un proceso simplemente de 150 o inclusive un poco más de grados de temperatura, golpe de temperatura, en donde se mata una gran cantidad de bacterias y de parásitos durante este proceso, ¿sí? Como les digo, no es que se vaya a dejar una hora en ese proceso de pasteurización, todo lo contrario, es un proceso de pasteurización. El proceso de pasteurización es muy rápido, es un golpe de temperatura en donde directamente choca esa temperatura generando y haciendo el cambio rápido en estos casos. ¿Vale? Esta información la pueden encontrar aquí abajo. ¿Sí? Ustedes saben que yo les voy a pasar esta información al grupo. Una vez que yo les pase la información, ustedes pueden directamente mirar sin ningún problema, seguir los links y demás. ¿Vale? Bueno,
Ahora, entramos solamente con el tema de la nutrición en la supervivencia, pero no nos vamos a quedar ahí porque esto lo vamos a ver después, más adelante. No sé si en el taller me queda muy complicado. Lo vamos a ver para el próximo fin de semana. Y de paso, pues terminamos, como yo les digo, mirando todo lo que son las trampas, un poquito más específico el tema de la consecución de la comida. Como vemos, la nutrición en la supervivencia es importantísimo. O sea, si usted no tiene una buena nutrición durante un proceso de supervivencia, puede llegar a tener una enfermedad, puede llegar a tener parásitos y bacterias que le van a ganar la guerra, ¿sí? Que van a irse directamente en contra suyo, en contra de su cuerpo, y que lo van a matar. Partamos de ahí. Hablemos de muerte directamente. ¿Bien? ¿Por qué? Todos los sistemas y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo necesita de los elementos externos para poder sobrevivir, para poder actuar, para poder trabajar de la forma como deben. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, todos los órganos necesitan agua, que si bien el agua no tiene vitamina, no tiene nutrientes, no tiene proteínas, lo que sí hace es estabilizar el cuerpo, darle una dinámica absolutamente a todo y cada uno de los órganos. Y por medio de esto, justamente, nosotros podemos encontrar y podemos ver que tenemos un equilibrio como tal. Sin el agua nosotros no nos vamos a equilibrar, pero como les dije anteriormente, una consumición a base de agua o una dieta solo a base de agua también va a generar daño. Entonces todo lo que viene ¿en qué? Todo lo que viene por exceso nos va a causar un daño. Les dejo la imagen que ustedes están viendo de una persona, de estas personas que entran al concurso de, ¿cómo es que se llama? De supervivencia al desnudo. Una de estas personas que entran a estos juegos de supervivencia al desnudo y que lógico, como ustedes se dan cuenta, vemos a un lado a un tipo de, no sé cuántos kilos ponerle, le pondría 85 kilos más o menos, pues no sé la estatura que tenga el tipo, pero más o menos podríamos decir que es sobre los 85, 90 kilos más o menos del lado izquierdo, y del lado derecho una persona que a simple vista ha descendido y bajado una cantidad impresionante. Y todo esto, ¿por qué ocurre? Los primeros días el cuerpo funciona con el metabolismo completamente normal. Ya después de 72 horas o inclusive un poco más, el cuerpo ya empieza, cuando empieza a necesitar comida, empieza a utilizar su propia energía o su propia grasa para mantenerse. ¿Bien? Entonces es por eso que a lo primero que va a ir el cuerpo, lógico, por metabolismo, es a la grasa. ¿Qué es la grasa en sí? Es justamente una celda, las celdas de energía que nosotros guardamos o conservamos. No sé, Pedro, cuánta grasa tiene. No sé si es pachoncito, me imagino que sí. Yo, en mi caso, como ustedes se dan cuenta, pues mucha supervivencia no voy a poder tener, ¿sí? Porque mi metabolismo es completamente, o sea, mi metabolismo no es rápido, mi metabolismo es fugaz. Entonces yo me como no sé, una carne y a la media hora ya estoy sacando la carne prácticamente. No tengo un proceso metabólico en el que mi cuerpo conserve esa grasa. Ahora, eso es bueno hasta cierto punto, ¿sí? Para los estándares de vida social, eso es bastante bueno. Para mí, como tal, es un poquito complicado. ¿Por qué? Bien, por un lado, porque me mantengo entre comillas saludable, porque el estar flaco no es saludable. Yo tengo problemas de colesterol, imagínense, y viéndome así, no tengo pancita por la dieta que estoy haciendo. Pero mi vida tengo que cambiarla de una forma completamente alterna. O sea, ya los procesos que antes estaba teniendo, por ejemplo, para
conservar grasita, ya no los puedo tener. Entonces, mi cuerpo solamente se mantiene por medio del ejercicio y por medio de otros alimentos que lo único que hacen es darme la energía suficiente para mantenerme al día, ¿sí? En cambio, hay otras ocasiones en las que directamente la grasa lo que hace, el cuerpo lo que hace es mantenerlo, la glucosa la transforma en grasa y se mantiene directamente de esa forma hasta que sea necesario utilizar toda esa grasa, ¿sí? Y mantener el cuerpo y mantener a los diferentes órganos, gracias lógicamente a los carbohidratos, lógicamente a muchos otros elementos que podemos encontrar ahí, ¿vale? En el tema de la nutrición, una dinámica rápida puede llegar a hacernos también un daño impresionante en muchísimos aspectos, y eso es justamente a lo que voy. El hecho de dejar de comer de un día para otro y de entrar en una dieta que entre comillas puede llegar a llamarse balanceada, sin un dinamismo específico puede llegar a generar un daño también en la vida de la persona. Entonces, por eso también no es bueno generar un cambio repentino en nuestras comidas y en nuestros hábitos, ¿sí? Por ejemplo, al vegetariano que dice de un momento a otro no va a volver a comer carne en toda su vida, de seguro durante el tiempo de transformación de su cuerpo o mientras se está adaptando, va a empezar a sentir mareos, va a sentir somnolencia, va a sentir ganas y apetito por la carne porque el cuerpo la necesita, ¿sí? Y para eso entonces necesita tener otros elementos que mantengan o que den esos nutrientes que la carne le estaba dando anteriormente, ya sea por una cuestión de salud o por una cuestión mental que la persona quiera cambiar definitivamente de vida. En lo personal, no lo considero como una buena forma de vida, ¿sí? Porque como les digo, si no estoy consumiendo carne, tengo que consumir otros elementos o tengo que tener sustitutivos para que mi cuerpo se mantenga. Entonces, no es lógico. Sustitutivos dije, ¿no? Bueno, sustitutos, perdón. Ahora, la carga nutricional que el cuerpo necesita para mantenerse bien y para mantener en una dinámica estable durante todo el tiempo es necesaria. En la supervivencia, estas vitaminas y absolutamente todo esto empieza a carecer, empieza a decaer, empieza a desaparecer. Entonces es por eso lógico que es necesario entender que nosotros necesitamos comer proteínas, vitaminas, minerales y todos estos elementos que son necesarios para nuestro cuerpo. A eso se le llaman nutrientes. Ahora, bueno, no, esto ya no lo alcanzamos a ver hoy. Hoy solamente vamos a alcanzar a ver como la introducción al tema de la nutrición. Entonces, dentro de las próximas clases, nosotros vamos a ver las cantidades específicas que necesita una persona para mantenerse nutrida, entre comillas nutrida, en un proceso de supervivencia. Cuáles son las comidas que por lo menos necesita y en caso de que no las tenga, cuáles son los sustitutos que puede llegar a necesitar o que puede encontrar para mantenerse relativamente estable en un equilibrio. Recordemos que la supervivencia no es el hecho de quedarse un día o 2 días sin comida. La supervivencia es el hecho de no tenerla directamente y de tener que buscarla de una u otra forma. ¿Bien? El tema de supervivencia no es hacerlo porque yo quiera. El tema de la supervivencia es, lo tengo que hacer porque me tocó. A eso justamente es a lo que nosotros vamos con la supervivencia. Y vuelvo otra vez al mismo tema, por si no lo habían escuchado antes, que este curso o este módulo dentro del tema de socorrismo internacional no es para que nosotros nos vayamos a ir de campamento de supervivencia o porque quiero que todos seamos de ahora en adelante un equipo de supervivientes ni nada de ese tipo de cosas. Es porque el día de mañana, si nosotros estamos en una misión por allá bien lejos y tenemos que vivir una situación de estas, ya tengamos las herramientas necesarias, aunque sean intelectuales, para poder salir adelante. ¿Vale? Chicuelos, no sé si hay alguna pregunta. Iba a hacer algunas activaciones cognitivas, pero como ustedes se dan cuenta, los temas siempre son bastante largos y serían más largos inclusive si hiciera esas activaciones cognitivas y todo eso. ¿Vale?
nada, no sé si tienen alguna pregunta, algo así por el estilo que ustedes quieran hacer.